Veo que ha tenido una gran acogida y que está ahora mismo entre los libros más vendidos en la categoría de inversiones. ¿De quién estoy hablando? Pues del libro Compra oro más que un metal, la vacuna contra el sistema, de Gustavo Martínez, a quienes ustedes seguro que conocen bien si siguen las emisiones de Capital Radio o muchas otras de sus intervenciones. Gustavo, gracias por acompañarnos. Buenos días y felicidades, por cierto. Muchísimas gracias, Luis. Es un absoluto placer estar aquí y poder compartir este espacio. Muchas gracias por tu generosidad. Hablamos de muchas cosas muchas veces, sobre todo de los mercados. Muchas veces hablamos del oro, sobre este metal precioso del que te has convertido no solo en un gran especialista, sino en una importante referencia de opinión, porque lo que ya planteas abiertamente es que de todo lo que hay en el mundo financiero a nuestro alcance, la única vacuna realmente efectiva para proteger el patrimonio es el oro físico, la única, la más potente, la más eficaz. Bueno, igual ahí soy demasiado ortodoxo, ¿no? No es la única, pero desde luego es una de las mejores, ¿no? Y además es un hecho claramente contrastable a lo largo de la historia del ser humano, ¿no? Sobre todo en un contexto, Luis, donde claramente los activos reales tienen un papel fundamental. No es una opinión, yo creo que es un hecho objetivo que estamos en medio de un ciclo de commodities donde, como siempre he dicho, lo que el ser humano necesita es escasez en un mundo donde la abundancia, sobre todo en papel y en confianza de moneda fiat, es cada vez mayor y por tanto su utilidad marginal tiende a deteriorarse. Y frente a eso, pues tenemos activos que pueden ser cualquier commodity, no solamente el oro. Lo que pasa es que dentro de las commodities, pues los metales tienden a ofrecer mejor este servicio, que es un servicio de registro de la propiedad, con el que puedes traficar en el tiempo, o es un valor que puedes refugiar sin que sea fácilmente confiscable por un tercero, que Claro. puede ser el Estado, puede ser cualquiera, ¿no? Pero realmente en un contexto de inflación tan abrupto como el que estamos viviendo, que es una inflación bastante pronunciada, no te hablo de la que nos cuentan que es, sino de la que sentimos que es, pues realmente pues activos como el oro lo van a hacer muy bien, aunque pasen por periodos de un poco de letargamiento, periodos de descanso o incluso de corrección. En todos los grandes ciclos hemos vivido correcciones del oro y no ha pasado absolutamente nada, ¿no? Así que lo que tú estás planteando, Gustavo, es mirar al oro como algo especialmente defensivo para las personas, porque claro, al tomar la historia del dinero, efectivamente todos sabemos, más allá de que la inflación sea ese ente abstracto que va como un roedor, quitándonos poco a poco nuestras reservas en el banco, nuestra cuenta bancaria, todo lo demás, pues también... Uy, ahí está funcionando algo por su cuenta de riesgo. Esto es el directo. Además Sí. de eso, además de la inflación, nos encontramos que las monedas fiat lo que le permiten a los gobiernos es irnos, y a los bancos centrales, ¿no? También irnos expropiando a sus Sí, necesidades, según su necesidad, sí. nuestro propio dinero. Y con el oro no ocurre así. Sí, a ver, y de hecho, Luis, yo agradezco que me lo preguntes porque realmente es lo que he dicho, ¿no? Que aquí te pueden robar, te pueden confiscar de cualquier manera, ¿no? Y de hecho el oro también ha sido confiscado a lo largo de la historia Sí. y además de una manera legítima, es decir, no sé si fue en el año 1933, Roosevelt emitió la Orden Ejecutiva 6102, por la cual ordenaba confiscar el oro de las familias, ¿no? Para poder, poder generar inflación y pagar esa enorme deuda que tenían en aquella época. Y a continuación lo que hizo, una vez es que lo confiscó, es fijar el precio del metal de 20 a 35 dólares, con lo cual le metió un rejonazo al dólar del 60 o 70 poder adquisitivo, del 60 o 70% del poder adquisitivo y con ello al poder adquisitivo de las familias. Por tanto, confiscar te lo pueden quitar de cualquier manera. Lo que pasa es que si estás en la moneda o en el papel que ellos emiten, es decir, si estás sometido al juicio arbitrario de su promesa o del contravalor de ellos, pues entonces lo tienen mucho más fácil porque te lo pueden quitar mediante generando inflación, que es el impuesto silencioso que nadie ve y además que es fácil de camuflar y además fácil de echar la culpa a otro, porque puedes decir que la culpa la tiene, qué sé yo, Juan Roch, que ha subido los yogures, ¿no? Cuando la inflación es todo menos el poder monopolista de un empresario, ¿no? Entonces, claro, a partir de ahí, todo lo que sea tener activos reales que no son pasivos de nadie, que no son la contrapartida de nadie o la obligación de nadie, es
libertad e independencia que tú ganas. Y no es algo que solamente afecta al individuo, es que también afecta a las instituciones, ¿no? Y ahí lo tenemos, ¿no? Claramente, China, por ejemplo, que está queriendo ganar la batalla a Estados Unidos en unas cuantas décadas, ¿no? Y ponerse un líder en cuanto a producción mundial, pues sabe que para pasar por ese peaje tiene que ganar independencia y libertad. ¿Y qué hace para ello? Pues empezar a reducir la confianza de un segundo, que es Estados Unidos, vendiendo sus bonos, vendiendo sus dólares y aprovechar para comprar aquello que le otorga independencia, que es oro. Por eso China ahora tiene en oro pues la segunda partida más importante de su balance en el Banco Central, ¿no? Esto no deja de ser curioso, Gustavo, porque desde que desapareció el patrón oro, la idea que parecen estar propagando los expertos y los gobiernos es que el oro es, bueno, sí, es muy bonito, del oro se hacen las joyas, pero no es la reserva de valor que podemos interpretar como tal, como lo fue antes de que el patrón oro fuese eliminado. Y en cierto modo hay un dicho en el argot, ¿no?, de los expertos financieros que habrás escuchado mil veces: el oro no paga dividendos, como diciendo eso es una Sí. cosa aparte. Sí, de hecho es un dicho que ha servido para menospreciar al oro de una manera bastante errónea. Y no solamente lo han dicho personas con conocimiento normal, lo ha dicho el mejor gestor o el mejor inversor de todos los tiempos, que es Warren Buffett. Warren Buffett llegó a decir que no había que comprar oro porque el oro no producía nada, ¿no? Obviando que el oro produce servicios de liquidez en el tiempo, que es lo que decimos del tráfico del valor, obviando también que el oro produce refugio. El oro es como un metal que te puede dar independencia que no te dan otro tipo de activos, y eso es difícil explicarlo. O sea, es decir, que un error muy común que se ha incurrido es que por el hecho de que un activo no proporcione flujos de caja, deja de ser valioso, y es un error, ¿no? De hecho, es tan errado el argumento que si comparas lo que ha subido el oro desde el año 2000 con el Standard & Poor's 500, que paga dividendos, no el normal, sino el total return, el que tiene en cuenta los dividendos pagados, resulta que el oro ha subido más que ese Standard & Poor's 500, que son las 500 compañías más importantes de la historia de la humanidad, en los últimos 25 años, con lo cual imagínate si el argumento es erróneo, ¿no? La verdad es que el oro ha dado grandes alegrías a quienes lo han tenido en el último año, aunque ahora parece un poco más parado. Hay quien se pregunta, Gustavo, ¿en qué ciclo real se mueve o en qué ciclos reales se mueve el oro, su valor? Claro, efectivamente, no ha habido ningún solo ciclo en el cual el oro no te haya puesto a prueba, pero igual que cualquier activo, es decir, no podemos pretender comprar una compañía que vale un 70 o un 80% más y que su valor intrínseco es ese, y que no pase por periodos de volatilidad, porque la volatilidad precisamente, Luis Vicente, es eso, es el premio que el mercado te da por estar invertido a largo plazo y por haber visto antes que el mercado lo que el mercado no vio previamente, ¿no? Y de hecho, el oro pues le pasa exactamente igual. Venimos de un ciclo en el cual, ojo, llevamos desde los 1.500, 1.600 dólares un 200% en los últimos 4 o 5 años, lo cual supone un 20% nominal anualizado, que es una barbaridad. 20% anual nominal los últimos 4 o 5 años es la rentabilidad que ha conseguido sacar el mejor inversor de todos los tiempos durante más años, eso sí, Warren Buffett. Pero claro, ante esto, pues o sea, es que lo vamos a tener difícil. Yo, con todos los analistas buenos, los grandes que confían en el oro, como Rick Rule, etcétera, que tengo relación con ellos y hablamos, ¿no? Y sabemos perfectamente que ahora vamos a pasar un periodo de volatilidad y complejo, pero que seguimos en un escenario en el cual vender oro ahora, Luis, es tanto como no entender la tesis, y es tanto como no entender la tesis como si alguien, por ejemplo, pues se tirara de un avión a 10.000 metros y a 5.000 metros del suelo se quitara o vendiera su paracaídas, ¿no? No tiene ningún sentido. No es el momento en el cual tienes que vender oro y desprenderte de ese sustituto monetario que te permite traficar con tu riqueza en el tiempo, en un contexto donde la gente o donde los estados no te están confiscando vía inflación. No, es todo lo contrario. Entonces, si tú has entendido la tesis del oro y por qué sube y por qué ha subido durante todos los ciclos, entenderás que la escasez ahora es no solamente la del oro, pero estamos hablando del oro. En general, cualquier escasez es muy valiosa en un contexto de
de alta abundancia, ¿no? Y claro, tú dices, bueno, ¿estamos en ese contexto? Pues oye, solo tienes que ir a acudir a las cuentas del Tesoro en Estados Unidos y ver que los déficits fiscales se están disparando con respecto al año pasado. Solamente en intereses de la deuda, Estados Unidos está, desde que empezó el año fiscal en octubre, Estados Unidos ha incurrido en 700.000 millones de dólares de intereses de la deuda, que es un 7% más que el año 2025. Es que las partidas del déficit no se están reduciendo, se están incrementando. Ese famoso doge de hace 2 años de Donald Trump, pues quedó en eso, en lo que todos, los que algunos sabíamos, ¿no? En una falacia, ¿no? Es de agradecer, Gustavo, el esfuerzo que haces para ser divulgativo en este libro, Compra oro, del que estamos hablando, más que un metal, y cómo explicas que no se trata de abordar el asunto del oro en plan especulativo, sino también o especialmente entender qué es el oro, cómo puede entenderse como protección patrimonial. Y ahí yo creo que la gente y la experiencia de Capital Radio es que las preguntas que recibimos van en esa dirección. La gente no tiene muy claro cómo se invierte en oro. No distingue bien si hacerlo en un ETF, si cuando compras un ETF estás comprando el oro físico o no, si tienes que hacerlo en oro físico y luego guardarlo en una caja fuerte o en el banco. O sea, no tienen muy claro esta idea de cómo se invierte en oro verdadero. Sí, no lo tiene muy claro porque ni siquiera tiene claro la gente lo que es la inflación, ¿no? Es decir, claro, la falta de educación financiera que hay en España bueno, es lo que es, ¿no? Es un problema muy grave. Esperemos que eso se vaya corrigiendo con el tiempo. Yo creo que se está corrigiendo ya gracias a las redes sociales, pero bueno, y a programas como el tuyo, Luis. Lo que sí que creo es que alguien que entienda la tesis del oro, pues también tiene que entender que todo lo que tengas físico es mucho más difícil. Y como hemos dicho que la tesis descansa en la dificultad que tiene un político o un Estado a que te pueda confiscar tus activos, pues todo lo que sea físico es más difícil de expropiar o de confiscar, ¿no? Porque si tienes papel, un ETF que te dice, un ETF es un papel donde te dice, oye, tienes tantas onzas de oro guardadas en Albacete, por ejemplo, por poner un ejemplo fácil. Vale, sí, pero alguien te está diciendo que las tienes ahí, pero tú las tienes en la mano, no. Entonces, si no las tienes en la mano, tienes que ponderar o tienes que cotizar ese riesgo de contraparte, que no lo tienes cuando tienes el oro en la mano. ¿Por qué? Porque es un activo real y los activos reales no son el pasivo de nadie o dicho de otra manera, no tienes ninguna relación contractual con un tercero y eso es minimizar el riesgo de incumplimiento, de que alguien te lo pueda quitar, o de que alguien te haya engañado, etcétera. De ahí para mí es siempre mejor tener oro físico, sobre todo si nos vamos hacia escenarios de muchísima mayor inflación, que por desgracia yo creo que va a ser así, ¿no? Para mucha gente eso es otro coste, ¿no? Porque le da miedo tenerlo en casa o tiene que asegurarlo, o tiene que pagar la caja del banco. Sí, sí, desde luego, pero fíjate, Vicente, que hay mucha desconocimiento con respecto a eso, porque la caja de un banco te puede costar unos 400 o 500 euros anuales, una cosa así, más o menos, un tamaño más o menos modesto, pero donde podrías meter tanto oro como 14 millones de euros. Porque el oro, una de las cualidades que tiene el oro, precisamente por eso ha sido un coordinador de expectativas a lo largo de la historia y por eso siempre ha sido un punto focal, es que es tan denso que en la palma de la mano puedes tener una cosita que pesa 1 kilo y vale más de 100.000 euros, ¿no? Entonces, fíjate si puedes almacenar riqueza y tiempo, el tiempo que has pasado lejos de tus hijos, en pequeñas lingotitos, ¿no? Que además son tangibles, que para mucha gente eso le ofrece seguridad y que por 30 euros al mes lo puedes tener almacenado en bóvedas de seguridad que se especializan en eso. Obviamente también incurres en un riesgo, pero es que desde que sales de casa estás incurriendo en riesgos, Claro. ¿no? La cuestión es minimizar la probabilidad, ¿no? Claro, claro, claro. Yo creo que eso lo entendemos a la perfección. ¿Incluirías algo más en el ecosistema del oro en esa misma categoría del oro físico, por ejemplo, las mineras de oro, o eso es harina de otro costal? Sí, quiero decir que simplemente para una persona que tuviera conocimientos de bolsa, las mineras de oro serían un punto fundamental, ¿no? Porque permite aprovechar el apalancamiento operativo de la commodity, sobre todo cuando las mineras de oro, a partir de $1.500, que son de costes, cubren absolutamente todo lo que es el OPEX y el CAPEX, por tanto, todo es beneficio. Es decir, todo lo que sea oro por encima de 2.000 es una caja bestial para las mineras, como así ha pasado, ¿no? Que hemos visto subidas de un 300% en muchas de ellas, incluso 400%, que han multiplicado por 4 en el año 2025. Pero eso sí, están apalancadas porque muchas de ellas necesitan recursos ajenos, extraer el oro es muy difícil cada vez más,
tienes que tener un punto de locura, ¿no? Para poner capital allí. Por tanto, es un negocio muy específico que tienes que tener un control absoluto, ir allí, visitar la minera, ver quién está detrás, etcétera. O sea, que esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo os estoy contando, ¿no? Ya digo, es un sitio, una situación muy especial y muy específica que solamente recomiendo para gente profesional, ¿no? Una cuestión casi que raya en lo personal, Gustavo. ¿Esta pasión tuya por el oro es porque eh, crees mucho en el oro como defensa o como activo que protege el patrimonio? ¿O va un poco más allá? Incluso lo ves como algo que te defiende del sistema, es decir, conecta Claro, con esa parte antisistema que seguramente tú sí. tienes dentro y muchas personas también. Sí, yo creo, Luis, que me conoces muy bien. No va tanto como, o sea, yo no tengo ninguna relación contractual con el oro, ni me paga bonus, ni tengo ningún idilio personal. Es que soy un completamente antiestado, antiburócrata, antipolítica, y entonces soy una persona tremendamente liberal, amo la libertad, amo la propiedad privada y el oro, pues me proporciona todas esas ingredientes, pero también me lo puede proporcionar una empresa que veo que está dirigida de una manera libre, que tiene mucha, bueno, pues está en concordancia con mis pensamientos, en que está coordinada, ¿no? Con CEOs que se juegan su capital, etcétera. Lo que pasa es que son distintos tipos de inversión. Claro. Yo veo más el oro como una medicina, Luis, como tener un botiquín en casa, ¿no? Es algo que en un momento dado donde estás viviendo un contexto de confiscación bestial como el que estamos viviendo ahora, que es lo que te están quitando, lo que te están robando es tu vida, ¿no? Cuando tú tienes un joven que no se puede ir de casa hasta los 50 años, lo que le han quitado es su vida o le han quitado su libertad, ¿no? Y dices, no, es que la vivienda se ha disparado por la especulación. Vamos a ver, la vivienda ha subido 4 veces menos que el oro y 3 o 4 o 5 veces menos que la plata. Cualquier persona que hubiera acumulado oro en el año 2000 podría comprarse 4 unidades de vivienda más y, sin embargo, con moneda fiat no puede comprarse ni el cuarto de baño de lo que podía comprarse si hubiera mantenido esa moneda fiat en el año 2000. Porque lo que está cayendo realmente es la moneda fiat, que son pasivos emitidos por los bancos centrales cuya confianza se deteriora por culpa de el aumento indiscriminado de la oferta monetaria, que es pérdida a su vez de la utilidad marginal de esa propia moneda. Y entonces, como eso lo decide un político y no te puedes fiar del político porque lo que hace el político es optimizar votos y no el sistema, entonces tienes que cubrirte. Y para mí el oro pues proporciona esa herramienta tan necesaria en un momento como el actual, pero también podría ser la vivienda. La vivienda también protege contra la inflación porque hablamos de escasez versus abundancia. Hablamos de que hay cada vez menos viviendas con respecto a los billetes que circulan, pero lo que pasa es que la vivienda es un inmovilizado, está sujeto a una regulación que depende mucho de la sensibilidad y de la demagogia que haga un político, te la pueden quitar, como dice el profesor Bastos, eres usufructuario pero no tienes el pleno dominio porque la nuda propiedad pertenece al Estado, te pueden poner, yo qué sé, un impuesto del 50% sobre beneficios, es decir, lo que decía al principio, cuanto más se lo pongas, más difícil se lo pongas a un político para que robe tu patrimonio, para que robe tu propiedad privada, mucho mejor. Y los inmovilizados, en este caso como la vivienda, que no son transportables, que además están registrados por todos los lados, que estás en el punto de mira, ¿no? Y hay que tener cuidado. O sea, quiere decir que hay muchos más activos que son escasos y que son valiosos, pero yo siempre entiendo la tesis del oro y de otras también como un elemento que sea cuanto más difícil de confiscar, mejor, ¿no? Clarísimo. Gustavo Martínez, autor de este libro que hemos comentado, Compra oro más que un metal, una vacuna contra el sistema. Gracias por contarlo en primera persona, Gustavo. Un saludo cordial. Bueno, muchísimas gracias a vosotros.